En Europa el Ecofin aprueba el supervisor único bancario, mientras que en Estados Unidos la FED inyecta más dólares al mercado. Vamos a hablar de todo ello con José María Luna, director de análisis de Profineafi. Bienvenido, José María, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a horas intempestivas el Ecofin aprobaba ese supervisor único bancario. España sale como un poco perdiendo porque al final no han optado porque el BCE, que va a ser en quien se encarne este supervisor, controle las entidades pequeñas, solo va a controlar las grandes. No obstante, es un paso más para esa creación del Fondo de Recapitalización Europea Bancaria, ¿no? ¿Qué le parece esta medida? Y si con ello a lo mejor se nos ofrece alguna oportunidad o se nos clarifica mejor la situación del sistema bancario a futuro. Todo lo que sea crear más unión en Europa, es decir, todo lo que sea más Europa, siempre es algo positivo. Hasta ahora lo que hemos visto que Europa se había construido no desde los cimientos, sino desde el tejado, y bueno, pues está refundando Europa. Y precisamente lo que se está trabajando, aunque efectivamente a pasos muy lentos y encima a horas intempestivas, es precisamente en tener una mayor unión a nivel presupuestaria, unión fiscal y ahora ha tocado la unión bancaria. Sin duda alguna es una muy buena noticia, quizás es algo descafeinado, nosotros hubiéramos preferido que esa unión bancaria afectara a todos los bancos de la Unión Europea y bueno, pues ha quedado al final solamente las entidades más grandes y lógicamente bueno, pues todavía van a tener que coexistir dos sistemas, por un lado todos los que son los supervisores nacionales controlando las entidades más pequeñas y por otro lado y en paralelo el Banco Central Europeo a aquellas entidades que podríamos considerarlas como cierto riesgo sistémico, ¿no? Lógicamente, insisto, es un buen paso, faltarían algunos más, como por supuesto el que existiera un fondo de garantía de depósito único, sobre todo muy importante porque hemos visto como en los últimos meses, y me atrevería a decir años, pues una gran fuga de dinero de muchos países con problemas, sino que se lo digan a los griegos, bueno, pues trasladando sus depósitos hacia otros países donde, bueno, pues presumiblemente se encuentran mucho más sanos. Con lo cual, insisto, más Europa, mayor cohesión, siempre es bueno. Y en cuanto al tema de si se puede abrir oportunidades para el sistema financiero europeo, sin duda alguna puede ser uno de los beneficiados, sobre todo por esa cohesión, sobre ese trabajar en mayor integración y mayor supervisión, sobre todo para evitar los problemas que hemos visto en el pasado con muchas entidades financieras, no solo españolas, sino también europeas, ¿no? Pero me quedo sobre todo que hubiéramos preferido que esa supervisión fuera global, integral para todas las entidades y no algo más descafeinado como al final ha salido, todo lo que quería Alemania, pues una vez más se ha salido con la suya. ¿Y de cara al inversor, esto nos ofrece alguna fiabilidad para invertir en bancos? Como decía antes, sí que se puede abrir quizás una ventana de oportunidad para las entidades financieras, quizás para los tenedores de bonos es una oportunidad. Recordemos que una entidad financiera que pasa dificultades, siempre aquellos tenedores de deuda, sobre todo de deuda de mejor calidad, de deuda senior, pues esto es sin duda alguna una buena medida, dado que el Banco Central Europeo va a supervisar precisamente el buen cumplimiento de las normas que va a exigir del buen funcionamiento y también las medidas corporativas de esas propias entidades, con lo cual buena noticia para aquellos inversores de renta fija, sobre todo de renta fija de los mejores bonos, de los bonos senior. No estoy hablando tanto de otro tipo de bonos o de renta fija como pueden ser las subordinadas, que obviamente ya estamos sufriendo precisamente todos los problemas que han conllevado a lo largo de estos años estos problemas tanto de la crisis financiera como la crisis de la economía real. Pero es bueno para aquellos inversores más que destinen su dinero a renta variable también, sobre todo para las grandes entidades financieras, los grandes bancos, sin duda alguna también es un paso hacia adelante. Lo que ocurre es que estamos en un entorno realmente complicado en el caso europeo, un entorno de desaceleración económica, de recesión para muchos países, que sin duda alguna también está afectando de forma muy notable a Alemania, también a la propia Francia, que no está luchando por mejorar la competitividad, con lo cual, pues tendremos que estar muy atentos no tanto a lo que ha ocurrido con el tema de la supervisión bancaria, sino también al devenir de la situación macroeconómica europea, pero sí que es un paso hacia adelante también para aquellos inversores más arriesgados. Y si Italia era ya un foco de incertidumbre, ahora lo es mucho más tras la marcha de Mario Monti. ¿Qué va a pasar con este foco de incertidumbre? Pues desgraciadamente de nuevo sale a la palestra
las tensiones y los problemas políticos, y todos los temas económicos se quedan quizás en un segundo plano, ¿no? Nos enfrentamos realmente a una incertidumbre que se puede valorar en los próximos meses por parte de los inversores y por parte de los mercados. Por un lado, la posibilidad de que no se lleven a cabo las reformas que sí el señor Monti estaba llevando a cabo. Dese cuenta que el señor Monti ha conseguido que la prima de riesgo italiana se reduzca de niveles por encima de los 500 puntos básicos frente a la alemana a un nivel por debajo de los 350 puntos básicos. Es decir, las reformas sí han sido dado un visto bueno por parte de los socios europeos y por parte de los inversores, no solo también de inversores domésticos, es decir, de la Unión Europea, sino también de inversores, por ejemplo, como una casa como puede ser Pinco, que es una de las gestoras más grandes del mundo, sobre todo en renta fija, con lo cual existe esa incertidumbre por parte de los inversores en cuanto a qué puede ocurrir si se van a llevar a cabo las reformas tan necesarias en el caso italiano. Y por otro lado están las tensiones en la prima de riesgo. Vimos algún momento de ciertos repuntes, y aunque el señor Berlusconi piense que la prima de riesgo no es algo que hay que tener en cuenta y que es un invento de chinos, hay que decirle que no es un invento de chinos, es algo muy serio. Es muy serio porque un país, cuando necesita financiación porque evidentemente está endeudado, tiene que ir a los mercados. Y si los mercados le están exigiendo, porque no confían en ese país, le están exigiendo tipos de interés cada vez más altos, evidentemente el coste financiero de esa deuda aumenta. Es decir, el aumento de prima de riesgo va a llevar la consecuencia de aumento de los tipos de interés, es decir, mayores costes de financiación. Desgraciadamente esas tensiones también se pueden trasladar al resto de los socios de la Unión Europea, como vimos puntualmente en el caso español. Y sobre todo el gran perjudicado no solo es el Estado y los ciudadanos, que tendrán que ver cómo tienen que destinar más parte de sus impuestos a pagar la deuda. Gran perjudicado pueden ser las empresas, que a la hora de financiarse, lógicamente, tienen que financiarse a tipos más altos, con lo cual la prima de riesgo sí importa. Con lo cual ahí está de nuevo esa incertidumbre que ha generado pues la posible marcha, digo posible marcha del señor Monti porque todavía cabe la esperanza, sobre todo de fuera a Europa, de que se pueda presentar y que pueda ser elegido. Yo diría que basta ya de gobiernos populistas y sobre todo lo que necesita Europa son políticos que realmente se comprometan a trabajar, que sean los primeros que estén comprometidos a sacar a Europa de la crisis en la cual estamos en estos momentos. Sin duda. Y vimos cómo todo este tema de Monti afectaba a España, como usted ha comentado, subía fuertemente la prima de riesgo a principios de la semana, pero se ha ido serenando. ¿Cree que el mercado confía en España y que podremos evitar el rescate? Es muy buena pregunta. Vamos a ver, antes del verano, es curioso, porque antes del verano muchos analistas, o yo diría gran parte de los analistas y inversores, pues dudaban precisamente que primero viéramos una prima de riesgo reducirse, en el caso español, y sobre todo algo muy importante, que el Tesoro Público llegara a colocar el 100% de toda la deuda que tenía que colocar. Bueno, pues hemos llegado antes del final de año y estamos viendo cómo la prima de riesgo se ha reducido, gracias sobre todo a las palabras del señor Draghi, como una red ante los problemas de la Unión Europea, de la capacidad de compra de bonos en el mercado secundario, tanto españoles como italianos, sobre todo de corto plazo, y en segundo lugar también por las propias reformas que se están llevando a cabo en el caso español. Yo entiendo que son poco comprensibles por la ciudadanía, pero sí que están sentando bien a nuestros mercados y está atrayendo de nuevo dinero de fuera, como ocurría con el mercado italiano. Es decir, hay gestores, hablábamos antes de Pinco, pero podríamos citar otras casas como puede ser BlackRock, Merrill Lynch, que está también comprando deuda española, o Fidelity, con lo cual, pues eso sí que ha permitido, sin duda alguna, la reducción de la prima de riesgo y la colocación de la deuda. Ahora bien, ¿qué ocurre en el 2013? Pues lo que vemos es, primero, lo que hemos conseguido es reducir el vencimiento medio de la deuda española. ¿Esto es bueno, esto es malo? Bueno, pues estamos viendo cómo estamos financiando los problemas de largo plazo con deuda de corto plazo. Eso a nivel empresarial no es muy bueno y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero positivo es que se coloque la deuda, que se pueda financiar el Tesoro español, es decir, la deuda española, pero que ojo, que nos estamos financiando con el corto plazo. Y luego además hemos aumentado el coste de la financiación, el coste medio de la financiación, precisamente por los momentos de tensiones que vivimos, sobre todo en el primer semestre del año en curso, ¿no?
El rescate va a depender sobre todo de las tensiones que podamos vivir tanto en Europa como en España. Dese cuenta que en el 2013 España tiene que colocar más de 200.000 millones de euros en deuda pública. Es una cantidad brutal, muy importante, que a muchos nos pone los pelos de punta. Con lo cual, cualquier tensión que pueda venir tanto a nivel interno como a nivel externo, por ejemplo lo que ocurría en Italia, claro, con el tema de la posible marcha de señor Monti, evidentemente puede tensionar, puede crear incertidumbres en los mercados, falta de confianza, y eso evidentemente podría hacer que de nuevo volviéramos a ver capítulos de repunte de la prima de riesgo. ¿Sería capaz realmente, con repuntes de la prima de riesgo, el gobierno español seguir colocando la deuda, seguir atrayendo los inversores y sobre todo ya no solo atrayendo, sino el coste que esto va a suponer? Evidentemente, si eso sucediera, si hubiera tensiones, yo creo y me temo que tendríamos que estar o asistir a un rescate, en este caso por parte de nuestros socios europeos, de la economía española, que evidentemente sin duda alguna va a traer pues mayores medidas de austeridad, y como le dijimos en algún programa, ojalá en el caso hipotético de que ocurriera este rescate, esas medidas de austeridad por fin llegara a la administración pública, a toda la administración pública, no de nuevo a los ciudadanos y de nuevo a los empresarios. Yo creo que esa es la clave. De momento, insisto, el rescate hoy por hoy queda todavía en el aire, mientras que el Tesoro Público pueda seguir colocando la deuda, siga atrayendo el interés de inversores, no solo nacionales, sino también extranjeros, que se pueda seguir reduciendo la prima de riesgo, las tensiones, pero como estas se repunten, yo creo que vamos a estar abocados, desgraciadamente, a un rescate. Un rescate, ¿verdad? Como usted comenta, si esa deuda periférica de países como Italia o España ha traído la atención de grandes gestoras internacionales, ¿es también una buena oportunidad de inversión esta deuda soberana para el inversor minorista? Sí y no. Y voy a matizar el porqué el sí y no. Podemos estar en deuda periférica, pero nosotros preferimos estar en deuda periférica, deuda empresarial, deuda privada. Es decir, hoy por hoy, miren ustedes, invertir en deuda de compañías como puede ser Telefónica, Banco Santander, BBVA o de otras compañías, desde nuestro punto de vista es más rentable y sobre todo con menos incertidumbre, ¿de acuerdo? Es decir, un bono ahora mismo del Banco Santander está ofreciendo una buena rentabilidad, una buena TIR frente a la deuda pública, y yo creo que crea menos inestabilidad. Lo que pasa es que está pagando el pato por ser una compañía española, y eso podríamos hacerlo extensible a muchas otras compañías que pueden ser italianas y, como no, Francia, que es donde puede haber nuevas tensiones, sobre todo por su falta de acción y que está generando falta de competitividad. Y Francia, bueno, pues tendrá que también trabajar en ello, como estamos trabajando en otros países. Eso es muy importante. Por lo tanto, sí, deuda periférica, pero deuda periférica, cuando se hace de forma directa, inversión directa, preferimos hacerlo vía, sobre todo, deuda privada, sobre todo de compañías muy sólidas, muy solventes, y la clave también está en diversificarlas internacionalmente. Des en cuenta algo también realmente clave: la demanda interna a nivel europeo está cayendo de forma muy importante, y si ya hablamos de la deuda, de la demanda interna de los países periféricos, la caída es dramática. Con lo cual, tienen que ser compañías, como un caso puede ser Inditex, a nivel de una muy buena empresa, que gran parte de su cuenta de resultados se debe a las ventas que hace fuera de la Unión Europea. Con lo cual, esta es la clave, es decir, elegir buenas empresas, en el caso de los bonistas, empresas sólidas, solventes y diversificadas internacionalmente. Y cuando queremos tener deuda pública periférica, que también es una buena opción, sobre todo, bueno, cuando están pagando unos tipos bastante más elevados que la deuda core, es decir, de los países core, que puede ser una Alemania, una Holanda, una Austria, pero sí a través de fondos de inversión. Yo creo que es la clave. Hay fondos de inversión que, con sus posiciones más tácticas, fondos flexibles, fondos de las gestoras que citábamos antes, ya están haciendo ese trabajo. Y ellos precisamente lo que hacen es comprar precisamente esa deuda. Cuando se rebaja la tensión y vemos como las primas de riesgo se van reduciendo, precisamente están ganando. Pero cuando ven de nuevo repuntes de tensión, lo que hacen es empezar a reducir esa posición. Con lo cual, no estemos en una inversión directa en deuda pública de momento, y sí la deuda pública hacerla a través de fondos de inversión. Y la inversión directa vía fondos o vía inversión directa comprando bonos de esas compañías que citaba hace un momento. Y nos vamos a Estados Unidos, porque también la Reserva Federal aprobó
otro plan de estímulo para la economía estadounidense a través de la compra de bonos a largo plazo a partir del próximo mes de enero, por valor de 45.000 millones de dólares. Seguimos dándole a la maquinita, o le sigue dando Bernanke. ¿Esto puede traer mayores o menores oportunidades de inversión en Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos lo tiene muy claro. Estados Unidos está trabajando y de forma muy encomiable en generar empleo. Y además está generando empleo en diferentes sectores, en el sector de tecnología, en el sector del sector inmobiliario, que estamos viendo cómo Hito Suelo empieza a repuntar, el sector energético, muy importante, porque Estados Unidos puede convertirse al cabo de no pocos años en una potencia no solo autónoma en cuanto al consumo, demanda de energía, sino que te puede exportar. Y todo esto está siendo avalado por esa política expansiva por parte de la Reserva Federal Norteamericana. Acaba a finales de este año la operación Twist y la Reserva Federal Norteamericana, ante el temor del posible acuerdo, yo soy optimista de que llegará a un acuerdo en cuanto al tema del fiscal cliff entre republicanos y demócratas, pero no cabe duda de que las finanzas públicas norteamericanas deben de sanearse, y eso evidentemente, ese saneamiento va a suponer ligeros aumentos de impuestos y también reducción de gastos, es decir, se va a reducir el PIB. ¿Cómo eso se puede contrarrestar? Sin duda alguna, efectivamente, dándole a la máquina, dándole a los dólares. Y además la voluntad de la Reserva Federal es seguir inyectando dinero, seguir inyectando liquidez al sistema, sobre todo hasta que vea que la tasa de desempleo en Estados Unidos se sitúa por debajo del 6,5%. Y esto yo creo que es una clave muy importante y que puede soportar a los mercados sobre todo de renta variable estadounidense y también, por supuesto, a otros mercados. Sería horrible que la economía norteamericana volviera a entrar en recesión, con el impacto que tendría para el resto del mundo y sobre todo la inestabilidad que crearía los mercados financieros, sobre todo los mercados bursátiles. Con lo cual, quien está soportando en estos momentos las bolsas en Estados Unidos y gran parte a otras bolsas mundiales, precisamente es la inyección, la política expansiva, en el caso norteamericano, ultra expansiva, que aplican precisamente los bancos centrales. Japón lo va a hacer, lo ha hecho el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo lo está haciendo de otra manera, la Reserva Federal es tiene ese mandato de control de inflación, les preocupa, pero en un mundo que se está desapalancando hoy por hoy no es la preocupación el problema de inflación. Yo realmente no veo un problema de inflación en el mundo desarrollado, todo lo contrario, existe el riesgo de deflación y precisamente lo que está haciendo es, ante ese riesgo de deflación, no olvidemos lo que ocurrió en Japón, que entró en deflación y miren cómo está. Es una situación mucho más grave, efectivamente. Es para evitarlo, es inyectar masivamente dinero al mercado y ya vendrá el momento de subir los tipos de interés, pero ahora hay que trabajar para generar confianza y la mejor confianza donde se puede generar es que quien tiene puesto de trabajo lo pueda mantener y quien no está trabajando que pueda, en un momento determinado, volver a estar en el mercado de trabajo, porque es donde, fíjense, aproximadamente el 60-70% del PIB norteamericano procede de la demanda interna, del consumo. ¿Quién va a consumir si no es precisamente quien tiene trabajo? Efectivamente, ¿no? Y hemos visto cómo en este 2012 la bolsa china ha sido de las que más han sufrido. ¿Cree usted que de cara a 2013 podríamos encontrar oportunidades ahí en la renta variable de China? Yo creo que sí. Los mercados emergentes efectivamente han sufrido su cierta purga. Hemos pasado de un crecimiento estratosférico del 8 o 9% a un crecimiento menos estratosférico. Bueno, ya le quisiéramos, como siempre decimos los europeos, que aquí estamos en recesión, mucho más ya lo quisiéramos italianos y españoles, pero estamos creciendo, yo creo, a unos niveles en torno al 6-7%, incluso se habla de para el 2013 volver a crecimientos de en torno al 8%, pero algo muy importante, es un crecimiento mucho más sano. Y sobre todo lo que se está tratando de evitar son tensiones sociales en el caso de China. Pero no solo China, sino también el resto de economías emergentes. Brasil ha sufrido este año de forma considerable, posiblemente el año que viene vuelva a haber un cierto crecimiento. Se ve como no hay tampoco tensiones inflacionistas, es decir, los bancos centrales de los países emergentes tienen capacidad todavía para aplicar políticas monetarias expansivas. China tiene por delante un plan quinquenal que sobre todo va, yo creo, a estimular o intentar mejorar
la calidad de vida de la clase media en China, y eso es un potencial de consumo y de demanda, no solo interna, sino de demanda externa, que puedan aprovecharlo muchas compañías internacionales que lógicamente puede soportar también de nuevo a los mercados financieros. Con lo cual, de cara al año que viene, hay dos polos o dos zonas que realmente están en crecimiento. Estados Unidos, con el permiso de republicanos y demócratas, que no nos sorprendan otra vez con una situación bochornosa en el cual una falta de acuerdo y el fiscal cliff realmente suponga una recesión. Si realmente hay acuerdo, insisto, nosotros somos optimistas a día de hoy, aunque estamos jugando la prórroga. Importante que estamos jugando la prórroga porque quedan muy pocos días para llegar a ese acuerdo, pero si al final llega a acuerdo, Estados Unidos podría mantenerse en crecimiento económico y también los mercados emergentes, sobre todo en Asia, con lo cual Asia es una zona que nos gusta, China también es un mercado que le vemos con potencial. Hemos evitado ese hard landing, un aterrizaje muy fuerte que habría afectado no solo a las economías asiáticas, por supuesto Japón, sino también a las economías europeas o la economía norteamericana. Es un aterrizaje más suave, más sano, y yo creo que sí existen hoy por hoy oportunidades. Y la clave, oportunidades no solo en la renta variable, sino también en la renta fija, tanto pública como renta fija empresarial. Eso es interesante, sobre todo remarcarlo, porque también, bueno, pues empresas que en estos momentos, bueno, pues tienen unos balances bastante sólidos. Pues nos vamos a quedar con esa recomendación de los emergentes. José María Luna, director de análisis de Profineafi, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.